¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en esta asignatura Planeación Estratégica. Les recuerdo que estamos ya casi por terminar, prácticamente estamos en el último tercio de nuestra intervención para desarrollar la asignatura. Esta es la sesión número 11 y estamos abordando el cuarto tema que se ubica básicamente en estudiar los elementos para hacer un análisis del medio ambiente interno. En esta sesión número 11 vamos a tener la oportunidad de ubicar en qué sectores o qué áreas se debe desarrollar este análisis interno para que entonces se proceda a ubicar la parte estratégica. Vamos a ver en esta ocasión cómo se analiza internamente distintas áreas que conforman la empresa, tales como el área de mercadotecnia, el área de finanzas, producción y recursos humanos. Y remataremos nuestra sesión puntualizando los elementos que conforman el análisis de evaluación de factores internos. Entonces, como es costumbre, vamos a iniciar nuestra sesión número 11 recordando o reaprendiendo los elementos importantes que trabajamos en nuestra sesión anterior, es decir, en la sesión número 10. En la sesión número 10 vimos la segunda parte de los elementos o de los factores que conforman el medio ambiente externo y hablamos de los puntos para poder analizar el entorno externo. La ocasión anterior, entonces, recordemos que estudiamos y comentamos qué elementos o qué factores son los que conforman este medio ambiente interno en el sentido cultural, en el sentido demográfico, en el sentido político-legal y en el sentido tecnológico, para rematar precisamente con los elementos que se utilizan para desarrollar una matriz de evaluación de estos factores externos. Dentro de los puntos más importantes o de los puntos que me gustaría retomar con ustedes previo a la ubicación de los análisis, del análisis de los elementos internos, comentábamos, por ejemplo, en la parte social, cultural y demográfica, que al final de cuentas convergen. Llega un momento en que estos tres elementos o tres fuerzas pueden converger y pueden estar mencionándonos o dándonos a conocer algún elemento importante o alguna situación importante que no se da aislada, eso es lo que me refiero. En las fuerzas sociales, las fuerzas culturales y las fuerzas demográficas, al final de cuentas no se dan aisladas, siempre hay una sugerencia, una vinculación o un punto donde pueden converger. Por ejemplo, ubicamos un negocio, vamos a ubicarnos en un negocio, vamos a ubicarnos en un club deportivo. En un club deportivo donde se pretende precisamente fomentar la salud y las buenas costumbres en cuanto al mantenimiento de esa salud y se dirige ese club deportivo hacia familias. Aquí las fuerzas sociales, las fuerzas culturales y las fuerzas demográficas son elementos importantes que se deben analizar previo a la apertura o cualquier otra situación que me genere una planeación estratégica. ¿Por qué? Porque estas fuerzas sociales y culturales me están marcando realmente cuál es la tendencia de la población hacia este tipo de situaciones. Les comento esto porque en la experiencia profesional acabo de ver expuesta un trabajo académico en donde se hace precisamente una investigación de mercados en relación a las actividades deportivas y si los padres de familias estarían dispuestos a inscribirse y a asistir a un club deportivo para fomentar en su familia la costumbre o el hábito del deporte y de la actividad física. Y los resultados fueron variados, pero si nos concentramos en elementos importantes en la parte, por ejemplo, demográfica, les comento que había más mujeres que hombres interesados en esta cuestión del club deportivo. Y lo más interesante, y que incluso el grupo, el equipo comentó, que en cuanto a actividades deportivas dentro de este club, la gente preferiría la natación, pero nadie la practica o casi nadie de los encuestados lo practicaban por miedo o por pena. Entonces fue uno de los elementos que empezamos a comentar y que sí nos damos cuenta que la gente muchas veces quiere hacer algo, quiere desarrollarse en algún sentido, pero que muchas de las ocasiones por presiones culturales o por presiones sociales no lo hacen. Entonces
Seguimos viendo el resultado de la investigación en cuanto al ambiente demográfico. Decía, por ejemplo, el resultado de esta investigación que había más mujeres, que las mujeres tenían hijos con más frecuencia en el rango de edad de 3 a 6 años y que los hombres tenían hijos en un número mayor o considerablemente mayor con hijos en edades entre 9 y 12 años. Entonces, sí estábamos viendo esa diferencia de edades, estábamos viendo los gustos y las preferencias, que en uno de los resultados que también me pareció muy, muy interesante y donde estamos vinculando esa parte social, cultural y demográfica, es que sí les gustaría incluirse o ir o asistir a un club deportivo, pero no lo harían con fines de salud, sino con fines sociales, con manejo de estatus o cualquier otra situación donde converjan. Y de los niños, por ejemplo, más que fomentarle la cultura del deporte era llevarlos a practicar algún deporte fuerte como el taekwondo para bajarle las pilas, para bajarle la energía, para cansarlos y para que sus ánimos estuvieran más calmados. Entonces son cuestiones que el entorno, la cultura, la sociedad y el factor demográfico sí nos están marcando de manera interesante. Les comparto esto porque es el elemento importante que los mercadólogos, los administradores, los estrategas de las organizaciones deben considerar dentro de ese análisis externo o ese análisis del medio externo para poder tomar decisiones y plantear sus aspectos estratégicos a través de ¿qué? Pues de una planeación a mediano y largo plazo. Bien, una vez que ya puntualizamos y recordamos qué fue lo que vimos en la sesión anterior, entramos en materia y vamos a analizar lo que nos corresponde en esta sesión número 11, que se refiere al análisis del medio ambiente interno. ¿Por qué es importante? ¿Cuál es la importancia de también hacer un análisis interno o un análisis dentro de la organización? Resulta que a través de este análisis se busca determinar cuáles son las fortalezas y cuáles son las las debilidades que se pueden detectar o se pueden diagnosticar internamente y que se deben potenciar o se deben minimizar o controlar de la mejor manera posible. Aquí hay algo bien interesante. Recuerden que el medio ambiente externo, lo que sucede, las fuerzas de este medio ambiente externo no son controlables por la organización. Sin embargo, esto que vamos a platicar en esta ocasión sí es susceptible de mejora y sí es totalmente controlable por parte de los estrategas y directivos de la organización. Bien, entonces resulta, dice la lectura, resulta complejo llegar a identificar si se está frente a una fortaleza o bien frente a una debilidad. Esto también se presta a hacer un análisis lo más ecuánime y lo más imparcial posible. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos caer en esa controversia de que alguien lo pueda considerar como una fortaleza y otro más lo pueda considerar como una debilidad. Lo ideal es que se genere en cuanto a áreas ese análisis que me permita precisamente ubicar y dejar la subjetividad que vamos a trabajar. Por eso se trabaja con una matriz de evaluación de factores internos para evitar esa subjetividad y entonces poder determinar con frialdad y con precisión qué es una fortaleza y qué es una debilidad. Si me quieren acompañar solamente para retomar y puntualizar al pizarrón lo siguiente, recordemos entonces que dentro de nuestro análisis externo o del medio ambiente externo, vamos a ubicar cuáles son las oportunidades, así como cuáles son las amenazas que se están dando en ese medio. Es decir, todo lo que hemos platicado sobre las fuerzas, estamos trabajándolas en estos dos ámbitos, en oportunidades y en amenazas. Y lo que nos ocuparemos en esta sesión lo vamos a estudiar como el medio ambiente interno, es decir, en este medio dentro de la organización vamos a ubicar o vamos a identificar fortalezas y también vamos a hacer lo propio para ubicar debilidades, ¿ok? Entonces, sí es necesario que tengamos esto en mente, que hagamos la diferencia y que cuando hablamos de oportunidades y amenazas, estamos ubicándonos directamente a esta parte. ¿Esta parte de qué? De un análisis del medio ambiente externo. Ok, el verdadero propósito entonces de este análisis que vamos a trabajar en esta sesión debe ser
ubicado o debe ser orientado a comprender características esenciales de la empresa, esto es, aquellas que le permiten alcanzar sus objetivos. Si yo como estratega, como directivo o como planeador o encargado de la planificación estratégica de una empresa, no ubico qué es lo que hay interna y externamente, no tendré los elementos suficientes, reales y tangibles para que entonces se puedan establecer objetivos. Mis objetivos, sin un análisis previo de estas dos situaciones, pueden ser objetivos no alcanzables porque no están acordes con la realidad, con esa realidad en el medio ambiente externo y con la realidad interna de la empresa. ¿Ok? Bien, dentro de esta parte de la importancia o de esta cuestión de la importancia del análisis interno, me encontré con esta teoría. No la vamos a desarrollar como tal dentro de nuestra asignatura, pero sí se me hizo interesante puntualizar en relación a ella. Si gusta seguirme en la lectura de nuestra diapositiva, esta teoría se denomina la teoría de los recursos y capacidades. ¿En qué consiste ella? Esta teoría nos ayuda a destacar el papel predominante del análisis del interior de la organización frente al de su entorno, lo que llamamos nosotros efecto empresa, según los teóricos que están planteando dicho recurso. La premisa de partida de la teoría de los recursos y capacidades es analizar por qué las empresas son diferentes entre sí y cómo pueden llegar a alcanzar las ventajas competitivas que las diferencian de unas de las otras. Explicar las diferencias de rentabilidad entre empresas, sobre todo cuando éstas compiten en un mismo sector. Y si yo regreso o si yo me ubico en algún ejemplo, podré entender entonces por qué hay empresas altamente competitivas y por qué están ofreciendo una ventaja competitiva que otra empresa no está ofreciendo o no la tiene dentro de lo que es la parte de la planeación estratégica. Considero que es un elemento bien importante que todos los directivos deben ubicar. Y estoy hablando a lo mejor de un directivo de una empresa transnacional o estoy hablando de alguien que tiene un pequeño negocio, que a lo mejor tiene un pequeño restaurante o que a lo mejor en el caso de la actividad deportiva que les planteaba hace un momento, que tengo un gimnasio en donde tengo ubicado un segmento de mercado muy particular, donde lo tengo en un lugar muy particular y donde estoy ofreciendo distintos servicios. ¿Por qué la gente se va a ir a un gimnasio más grande o a un gimnasio más pequeño? ¿Por qué la gente preferiría irse a un club deportivo? ¿O por qué la gente, en su caso, prefiere hacer ejercicio en casa? Es otro de los resultados del análisis que se dio en la investigación de mercados de este proyecto académico que les estoy comentando. Y resulta que el mínimo de personas, esto es, por ejemplo, el 11% de 387 encuestados, decían que les gusta hacer ejercicio solos. Y entonces a mi mente vino y recordé, ¿por qué en la televisión nos insisten en vender productos o nos insisten en vender programas de ejercicio exclusivamente para hacer en casa? Fíjese que ahí entra otro elemento interesante que también nos dio o que arrojó como resultado en esta investigación. Decía que la mayoría de las personas, no me acuerdo si era el 43 o el 47% de los encuestados, decía que no hacía ejercicio por falta de tiempo. Y entonces ese es el argumento de venta que nos están considerando y nos están vendiendo en estos programas de ejercicio que se pueden hacer desde casa. No tienes tiempo de salir o llegas muy cansado de trabajar o incluso trabajas en casa, bueno, pues entonces la opción es que tú también te ejercites dentro de tu propia casa por este mínimo de tiempo. Si ustedes observan en las distintas fases o los distintos momentos en los que estamos viviendo en el mercado, encontramos una cantidad fuerte de este tipo de aparatos o de programas de ejercicios vendidos por televisión a través de DVDs, a través del uso o el manejo de una alimentación adecuada o incluso del manejo de un aparato. Claro, hay aparatos que no tienen absolutamente nada que ver con esa realidad, pero que sí me están marcando una ventaja competitiva. Les voy a decir por qué. Hablando precisamente de esta teoría de recursos y capacidades, aquí lo que nosotros nos interesa es hacer ese análisis de las diferentes empresas que incluso están en un mismo sector. Estamos hablando, por ejemplo,
de estos productos para hacer ejercicio en casa. Yo me encontré en algún momento 2 productos muy parecidos para hacer un ejercicio en casa que es aparentemente igual. En el momento en que yo me decidí, porque sí, personalmente me decidí a comprar un aparato de esta naturaleza para usarlo en casa, yo soy muy floja para hacer ejercicio y mucho más para salir a hacerlo, no me gusta. Lo tomo como decisión y en el momento me encuentro una diferencia como del 30% de precio entre uno y otro. Eso puede ser atractivo de entrada, pero analizando precisamente qué es lo que me estaban ofreciendo, el que era más barato no tenía las ventajas competitivas que me estaba presentando el que tenía mayor precio. Era más cómodo, era más grande e incluso se veía que el material con el que estaba hecho, la parte tubular, porque pues finalmente es una estructura tubular, los tubos son más gruesos y son más resistentes que el que costaba más barato. Esto desde el punto de vista consumidor se percibe, pero ¿qué es lo que ellos tienen que hacer como empresa para que precisamente esa ventaja competitiva funcione en el consumidor? Y en mi caso muy personal, me convenció que esa ventaja competitiva que tiene frente a la competencia hizo que yo tomara la decisión de comprar el más caro, pero para mí el más seguro o el que mejor está diseñado ergonómicamente hablando. Entonces, esto es precisamente lo que en la base teórica de recursos y capacidades ofrece a quienes lo manejan dentro de las organizaciones. Continúa la explicación de esta teoría, si gustan seguirme en la lectura, por favor. La rentabilidad de la empresa depende de sus recursos y capacidades y la principal diferencia entre las empresas reside que tienen distintos recursos a pesar de actuar en el mismo sector o incluso en sectores semejantes. Esta es la principal aportación de esta teoría, ya que permite explicar de forma consistente los orígenes de las rentas empresariales, así como el mantenimiento de estas en el tiempo. También ayuda a comprender las diferencias que existen entre empresas que conviven dentro de un mismo sector o grupo estratégico. Y para terminar o rematar esta cuestión de teorías de recursos y capacidades, si ustedes observan en televisión, observan en internet, observan en redes sociales, la publicidad que nos ofrecen distintas empresas o distintos fabricantes o distintos comercializadores de un servicio o de un producto más o menos parecido, vamos a entender por qué unos sí funcionan y en otros no tanto, o por qué hay productos sustitutos. Recuerdan que estuvimos también revisando en clases anteriores o sesiones anteriores, las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter, y hablábamos precisamente de esa amenaza que se representa en un mercado de productos y servicios sustitutos y que esto genera una rivalidad entre los competidores. De ahí entonces parte la necesidad de poder realmente diferenciar, de establecer cuál es la rentabilidad de la empresa y de tomar una decisión a corto, mediano y largo plazo. Esto que estamos platicando, esto que estamos viendo, por ejemplo, en el mercado de electrodomésticos, en el mercado de electrónica, en el mercado de artículos para el hogar, no es una casualidad, es la causalidad o el efecto precisamente de haber estudiado previamente a la empresa de manera interna, de poder proyectar cuáles eran esas tendencias o esas oportunidades o incluso amenazas en el mercado para diseñar y para lanzar un producto que se adecuara o que satisfaciera las necesidades precisamente de ese mercado. Lo que les estoy platicando al final de esta diapositiva viene en la liga para que ustedes puedan ingresar, puedan terminar de leer el documento completo y sepan cuál es la referencia bibliográfica a la que me refiero para explicarles teorías de recursos y capacidades. La información termina de la siguiente forma. La empresa, entonces, desde esta nueva perspectiva, se considera como un conjunto único de recursos y capacidades heterogéneas, las cuales se han obtenido a través de su historia, de su funcionamiento y de las decisiones que se han adoptado a lo largo de la vida. De esta definición tenemos que resaltar su aspecto dinámico, en el que se destaca la capacidad de la firma para adaptarse y cambiar a lo largo del tiempo. Es decir,
Cuando se aplica esta teoría de recursos y capacidades, no se hace para manejar una situación o resolver una situación de manera inmediata, sino todo lo contrario, también para proyectar y para poder establecer metas a mediano y largo plazo y estar de alguna manera, repito la palabra, proyectando esa situación o esa tendencia y lo que se puede hacer internamente dentro de la organización. Para esto, ¿cuáles son las áreas que se deben considerar para analizar qué es lo que pasa dentro de ellas, cómo deben funcionar, cuál es la parte idónea y con base en ella hacer un estudio comparativo o incluso llegar a hacer una auditoría que me permite establecer qué se está haciendo bien y en qué áreas tengo oportunidades, es decir, dónde hay fortalezas y dónde hay debilidades, para que entonces yo pueda trabajar sobre de ellas. Vamos a revisar de forma así muy rápida, muy generalizada, algunas funciones principales y de ahí partiremos con algunos ejemplos para que entonces nos quede claro de qué parte o cómo puntualizamos esa cuestión del análisis de medio interno o de la parte interna de la organización. Comenzamos con el área de mercadotecnia. Resulta que dentro de la gran actividad de la mercadotecnia hay una actividad muy particular que se llama auditoría de la mercadotecnia. Desafortunadamente, en muchas empresas mexicanas no se llega al punto de hacer una auditoría como tal. Es bien importante que se tome en consideración, seguramente un poquito más adelante ya al cierre de nuestra asignatura, sí hablaré o me daré la oportunidad de hablar con ustedes algunos tipos de control que se manejan en el área de mercadotecnia. Es precisamente por eso, porque requerimos saber después de la ejecución y después de todas las actividades que se planearon y que se llevaron a cabo, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, para eso nos sirve precisamente una auditoría. Vamos a asomarnos después de que sucedió se ejecutó un programa o se llevó a cabo un plan, ¿qué fue lo que pasó? Para poder identificar qué hicimos bien, para poder identificar dónde hubo fallas o dónde hubo áreas de oportunidad, como también muchos teóricos lo manejan, que en este sentido estaríamos hablando de debilidades. Así es, la parte teórica nos marca fortalezas y debilidades dentro de la organización para que entonces se puedan aprovechar y se puedan superar o cambiar esa dinámica y entonces hacer las fortalezas. Vamos a ver entonces qué pasa en el área de mercadotecnia. En esta área se pueden auditar diferentes escenarios o se pueden auditar diferentes actividades. Acompáñenme a revisar la siguiente información. Se puede hacer una auditoría del ambiente de la mercadotecnia, que es lo que de alguna forma también nosotros estamos haciendo. En el área de en la actividad de mercadotecnia específicamente se debe hacer precisamente una auditoría de este entorno. Se centra en ubicar cuáles son las tendencias en las fuerzas del ambiente del mercado. Es decir, todo lo que platicamos en las sesiones anteriores sí lo debemos puntualizar y lo debemos manejar dentro de lo que es la auditoría del medio ambiente. Otra de las auditorías que se pueden manejar en la parte de la mercadotecnia es la auditoría de la estrategia, de las estrategias que se manejan o se desarrollan en el área de mercadotecnia. Se determina la compatibilidad de objetivos y estrategias con el ambiente del mercado. Es decir, nosotros teníamos propuestas, objetivos y con base en ellos desarrollamos el cómo. ¿Cómo voy a lograr el cumplimiento de esos objetivos? Y entonces en el momento de la auditoría yo tengo que equiparar o tengo que comparar qué pasó con el objetivo, qué pretendía el objetivo, qué se hizo para cumplirlo y si se cumplió o no se cumplió después de las actividades o tácticas propuestas. ¿Ok? Luego, también se puede o se sugiere la auditoría de la organización de la mercadotecnia. ¿En qué consiste ella? Bueno, pues aquí se determina la aptitud de la organización para implantar las estrategias que se necesitan para operar dentro del ambiente. Es decir, cómo me estoy organizando, cómo estoy llevando mis recursos técnicos, mis recursos humanos, mis recursos financieros, los presupuestos y esos planes a la realidad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con cuánta gente voy a contar? ¿Con cuánto dinero tengo para presupuesto? ¿Con cuántas muestras? ¿Con cuántas degustaciones? Todo esto que implica organizar antes de llevarlo a cabo también es susceptible de una revisión o una auditoría. En cuanto a la auditoría de los sistemas de información de mercadotecnia,
Aquí pretenden o se pretende investigar la calidad del análisis, planificación y sistemas de control. Es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta fase de información? ¿Qué es lo que yo estoy buscando en esta fase de información para que entonces se dé la calidad en el proceso de análisis, en el proceso de la planificación y lo más importante, evaluar de forma adecuada? Otra de las auditorías que se marcan en el área de mercadotecnia se genera hacia la productividad del mismo departamento, de la misma área. Aquí se investiga la productividad de las actividades. ¿Qué tan productivo para una empresa fue el contratar edecanes para una feria o una exposición de tipo industrial o comercial? ¿Qué tan válido fue llevar actividades de animación a un punto de venta? Por ejemplo, ¿qué tan productivo fue que contratáramos botargueros, que diseñáramos una botarga, que la pusiéramos en punto de venta fuera del autoservicio o del estacionamiento de uno de los distribuidores y atraer gente? ¿Qué tan productivo fue que se hicieran castings distintos? ¿Qué tan productivo fue hacer volanteo? Hace un momento me estaba comentando una persona que si circulan por una de las avenidas principales de la Ciudad de México, que es Insurgentes, que ella lo hace todos los días, ya sabe en qué puntos se está haciendo volanteo y ya puede incluso adivinar de qué empresa es el volanteo. Es decir, ¿estamos realmente explotando o sobreexplotando o estamos perdiendo las oportunidades que se pueden dar para promocionar un producto, un servicio o incluso alguna personalidad? Fíjense que en algún momento me encontré con la noticia de que el primer ministro de un país europeo se estaba tratando de acercar a los votantes, más bien era un aspirante a primer ministro, se estaba se estaba acercando a los votantes y una forma de hacerlo fue ir de chofer misterioso en un taxi. Salió en la televisión, en las noticias, que andaba él manejando y empezaba a preguntarle a las personas, y cuando las personas se daban cuenta resulta que era el candidato a ese puesto de elección popular y la gente se reía y la gente se emocionaba y más que eso se admiraba. Es una forma muy distinta de establecer en ese momento un contacto y una promoción, en su caso particular de la política, cómo se está haciendo labor propagandista para que la gente, los votantes o los ciudadanos lo conocieran. Entonces, todo esto que les estoy comentando sí requiere de una auditoría. Y finalmente también se requiere o se sugiere la auditoría de la función de la mercadotecnia, la cual evalúa la mezcla. Es decir, en esta función vamos a auditar el producto, el precio, la plaza y la promoción. Y entonces, con base en ello, se va a poder conocer qué es lo que está sucediendo en el área de mercadotecnia, dónde encuentro fortalezas, dónde hay debilidades, y entonces, con base en ellas, establecer objetivos y estrategias. Bien, continuemos con nuestra siguiente área en la cuestión del análisis del entorno interno y vamos a platicar sobre el área de finanzas. Aquí me baso o me ubico con ustedes en las funciones principales o las funciones básicas que se generan en esta área y que evidentemente se debe poner toda la atención y todo el análisis para entender qué es lo que está pasando financieramente hablando en esa organización. Se acompañan a leer, por favor, la siguiente diapositiva. En el área de finanzas, su análisis consiste en recopilar estados financieros para comparar y estudiar las relaciones existentes entre los diferentes grupos de cada uno y observar los cambios presentados por las distintas operaciones de la empresa. La interpretación de estos datos mediante un análisis de tipo financiero permite a la gerencia medir el progreso comparando resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados, además de que va a informar sobre la capacidad de endeudamiento, rentabilidad y fortaleza o debilidad financiera. Esto facilita el análisis de la situación económica de la empresa para tomar decisiones. Y si yo los llevo en este momento a una cuestión puramente personal,
se van a dar cuenta de que esto también es aplicable en nuestra persona. Por ejemplo, la tendencia como fuerza social y cultural es que la gente por lo regular de ciertos niveles socioeconómicos vive más de la apariencia que de lo que realmente gana, ¿sí? Y que para ellos es más importante vestirse en los mejores lugares o los mejores sitios, o traer el mejor carro, o por lo menos estar cambiándolo dentro de periodos muy cortos de tiempo. Pero realmente la gente, ¿cuál es el motivo de la compra? ¿O cuál es el motivo de estar cambiando o de estar manteniendo este tipo de estatus? Por lo regular es gente que le encanta el endeudamiento, que le gusta vivir endeudada y que ese caos para ellos es la parte normal y cotidiana de sus vidas. Sin embargo, no todo el tiempo es así. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque al final de la sesión les voy a hacer una recomendación muy particular que nos va precisamente a permitir reflexionar en cuanto a estas situaciones del medio ambiente interno y externo, tanto a nivel empresarial o profesional como a nivel personal, y entonces poder entender hasta dónde es importante e impactante para la persona y para la empresa hacer este tipo de análisis, evaluar lo que hay afuera, lo que hay adentro, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y saber aprovecharlas de la mejor forma. Entonces, en el aspecto financiero no lo podemos dejar pasar por alto. Aquí estamos hablando de dinero, estamos hablando de un recurso sumamente importante tanto para personas como para empresas. Y la mejor manera de hacerlo nos lo acaban de ubicar en esta diapositiva. En cuanto a esta información financiera, básicamente los estados financieros periódicos son como el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, junto con algunas notas a los estados financieros y principales anexos que nos permiten entender el contenido de las cuentas más importantes. Es decir, estamos frente a la información adecuada para iniciar el proceso de análisis financiero, orientándolo hacia un diagnóstico. Y bueno, cuando yo, por ejemplo, ustedes si están ubicados en su realidad personal, cuando llegan los estados de cuenta de las tarjetas de débito, de las tarjetas de crédito, o cuando nos llegan los avisos de pagos o pagos vencidos, es cuando nos empezamos a dar cuenta que la información financiera está rebasando nuestra capacidad de pago y estamos entrando a una situación de endeudamiento que nos puede llevar incluso a la quiebra. Y esta quiebra personal en las empresas es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo pasa cuando este tipo de información que es básica en el sentido financiero se revisa, se debe revisar con periodicidad y se debe preguntar ¿por qué gasté más o por qué gasté menos? ¿Por qué se invirtió? ¿Por qué este negocio no fructificó? Y no solamente es que nos hayan dicho financieramente hablando que estamos en números rojos, sino detrás de esos números rojos hay muchos elementos que están coadyuvando o que están convergiendo en una realidad que nos están arrojando resultados que evidentemente ninguna empresa busca encontrar, ¿ok? Entonces, aquí está la cuestión del análisis financiero. Para terminar, en la siguiente diapositiva, al pie de la misma van a encontrar la liga donde estoy documentando esta información. Generalmente, conociendo la empresa, se puede definir un periodo conveniente, marcando su iniciación por eventos en el pasado, que de una o de otra forma hayan podido cambiar ese comportamiento financiero en la organización. Porque fue, por ejemplo, un periodo de crisis o de concordato, un cambio de dueño, cambio de producto, introducción de nuevos productos, cambios de políticas, de ensanches importantes o de cosas parecidas. Y aquí es donde se integra, por ejemplo, la fuerza económica que vimos en el entorno externo. Vamos a pensar o vamos a crear un escenario donde esa empresa tiene negocios importantes con países europeos o de la Europa Oriental que tienen ahorita o que están presentando en un momento de la historia crisis económicas muy, muy complejas y que de alguna u otra forma vinieron a repercutir a mi empresa. Es ahí donde los estrategas, los directivos o quienes se dedican a la parte de la planeación deben ubicar la razón por la que fue. A ver, ¿por qué fue?
porque hubo una caída importante de mis clientes o del cliente de tal país, en el caso de exportaciones, por ejemplo, o porque tal vez en el rubro de importaciones hubo un incremento considerable, hubo un deslizamiento del peso mucho más fuerte de lo que estamos acostumbrados, no avisaron de alguna devaluación de la moneda, cambios o reformas importantes en los países o en el mismo país, que pueda repercutir y no precisamente de manera positiva a las organizaciones. Eso se tiene que ver también y se tiene que comulgar o se tiene que empatar en algún momento del análisis con la situación que estoy viviendo internamente y qué es lo que está pasando. Vaya, lo que quiero decirles en palabras francas y llanas, no pensemos que estamos malgastando el dinero o que el recurso no es el suficiente. No pensemos que estoy haciendo mal las cosas, sino todo lo contrario. Primero también hay que observar qué es lo que está pasando allá afuera y entonces por qué me está dando estos resultados. Para terminar, recuerde que los estados financieros que cierran el periodo a analizar deben ser los más recientes porque el diagnóstico, para que este diagnóstico, tenga la validez y sea actual, que esté actualizado de la manera posible. Bien, otra de las áreas que es importante estar analizando constantemente dentro de lo que es la planeación estratégica se refiere al área de producción. Aquí, por ejemplo, quisiera puntualizar muy específicamente en el aspecto de decisiones tácticas, así como de decisiones operativas, las cuales las vamos a ubicar dentro del periodo del medio y del corto plazo. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Lo primero que se sugiere como una decisión táctica y operativa es concretar objetivos. Decidir respecto de los bienes o servicios a elaborar, las correspondientes cantidades y momentos de tiempo que permitan alcanzar dichos objetivos, es decir, vamos a planificar. Y ahí les va una experiencia profesional. Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar para una empresa que se dedica a elaborar comida y a enlatarla, específicamente son frijoles. Entonces, dentro de la variedad de los frijoles, básicamente se manejaban dos tipos, que eran los negros y los bayos. Y cada uno de estos tipos de producto tenían un posicionamiento y tenían un desplazamiento muy particular en la República Mexicana. De Puebla hacia el sureste se vendía el negro, y de la parte de México, centro de México, Pacífico, se vendía el bayo. O sea, muy tradicional, ahí estaba la fuerza social y cultural que estaba marcando precisamente esta tendencia del mercado. Hasta ahí no había ningún problema, pero dentro de lo que era la diversidad, la familia de productos, también se manejaban productos con ingredientes especiales. Había frijoles con queso, había frijoles con chipotle y había frijoles con chorizo. Y la demanda de este tipo de productos no era muy alta, pero sí marcaba una cierta periodicidad o temporalidad. Cuando, por ejemplo, yo en ese momento trabajaba en el área de ventas y era quien enlazaba la parte comercial con la parte de producción. Era una posición muy estratégica porque yo debía conocer qué es lo que pasaba en el área de producción, qué capacidades de producción ellos tenían, para mí decirme qué podían ellos producir y yo a mi vez avisarle al área comercial qué es lo que teníamos disponible en cuanto a sabores, presentaciones y marcas para que ellos pudieran hacer su previsión de ventas. Entonces, por ejemplo, si algún vendedor o algún centro de distribución me pedía una cierta cantidad de frijoles con chorizo, yo no podía pedirle al área de producción que los hiciera para mañana porque a alguien se le había ocurrido venderlos sin preguntar una planeación previa. Entonces, cuando había este tipo de planeaciones, teníamos que estar trabajando hasta con 5 semanas de antelación. Si yo les avisaba 5 semanas antes que iba yo a necesitar un lote, 2 o 3 o una cantidad determinada de esta mezcla especial de producto, porque era un producto especial, entonces ellos en sus planeaciones de producción podían integrar, porque era comprar los ingredientes y preparar el área para que se hiciera específicamente 1 o 2 o varios lotes, los que fueran necesarios, del ingrediente en especial. Fíjense, lo que uno puede pensar como algo muy simple, la verdad se puede convertir en algo muy complejo y no es precisamente por la parte del proceso de la producción,
sino de los requerimientos del mercado y cómo nos va impactando de afuera hacia adentro de la organización. Y el área de producción puede decir, pues no te hago nada y dile a tu cliente que no le vas a vender nada. Nosotros como empresa, como una ventaja o como una directriz, no se puede decir al cliente, pues no hay porque no podemos producirlo, ¿no? Entonces, en esa parte de la planeación sí es bien importante. En la parte de la programación, determinar qué ítems hay que producir o adquirir y en qué momentos para conseguir satisfacer lo establecido para los productos. Sí, el mismo ejemplo que les estoy manejando. Ver qué actividades deberán desarrollarse en las distintas unidades productivas y en qué momentos con objeto de cumplir los requerimientos componentes que la programación a muy corto plazo. Si ven, el ejemplo que les acabo de mencionar es un ejemplo que realmente me está marcando esa cuestión de a mediano, corto y muy corto plazo. Debemos dar resultados y debemos dar respuestas de acuerdo a los requerimientos, pero también, evidentemente, revisando cuáles son mis capacidades, cuáles son mis recursos. Y en el área de producción es bien importante saber cómo están generando su planeación y su programación de producción. Para terminar, dice la siguiente diapositiva. Tener en cuenta en todos los niveles los recursos disponibles, es decir, considerar la problemática de la capacidad de forma en la que se elaboren los planes y los programas. Considerar las necesidades de materiales, tanto de productos terminados para los clientes como de materias primas y componentes intermedios para la fabricación, de acuerdo a la planificación y programación elaborada. Porque fíjense que para que se pudiera vender o para que se pudiera producir el frijol con chorizo, había que comprar ingredientes básicos como era el sabor o era el tipo de frijoles que se iban a presentar y también ver si había etiquetado adecuado, si había corrugado o había charola para hacerlo y hacer una serie de programaciones, saltarnos desde el área de abastecimiento a ver si el proveedor iba a poder entregar en tiempo, en forma. Entonces, el área de producción también es bien importante porque ahí se deben determinar qué fortalezas y qué debilidades se encuentran para la producción o la prestación de determinados bienes. Y aquí les ofrezco un diagrama donde precisamente nos habla del proceso de planificación y control empresarial, donde vemos la parte de la planificación estratégica, la planificación operativa, la ejecución y entonces con base en la comparación de lo que se planeó con el resultado, irnos hacia la parte de la planificación adaptativa. Igualmente, al final de este diagrama van a encontrar la liga donde consulté dicha información por si quieren ingresar para ampliarla la misma, ¿ok? Otra de las áreas, ya estamos casi terminando nuestra sesión, otra de las áreas que también debe ser analizada con frecuencia y con lupa es el área de recursos humanos. Este análisis se convierte en una función trascendental. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar la estructura de los recursos humanos en la organización y cuál es la cualificación para contribuir a la consecución de los objetivos y estrategias de la empresa. Es decir, con la estructura organizacional, con los puestos que tengo, con sus funciones y con todos los estudios de recursos humanos previos, ¿será suficiente el tipo de puesto y las personas que lo ocupan para que yo pueda cumplir mis objetivos y estrategias empresariales? En alguna de mis experiencias profesionales trabajé para una compañía americana y la mayoría de las personas, éramos pocas personas las que trabajábamos en el área porque era un corporativo muy, muy pequeño. Todas las áreas teníamos que hablar inglés, por lo menos el inglés convencional. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién desea hablar? En un momento le comunico, le tomo un mensaje o me explica qué es lo que pasa. Cuando se maneja este tipo de inglés en negocios, ustedes, si lo practican y si es su acontecer, saben que se estandarizan, que prácticamente hablamos de lo mismo, que se hablan los mismos términos financieros, o se hablan los mismos términos mercadológicos o los mismos términos comerciales. Sin embargo, la gente todavía tenía miedo. ¿Qué era lo que sucedía? Que, bueno, pues la gente que estaba trabajando ahí no estaba calificada de forma total o de forma confiable para recibir llamadas telefónicas en inglés y canalizarlas. Entonces pasaba algo simpatiquísimo, pero que es la realidad. Cuando la recepcionista levantaba el teléfono, contestaba que era la empresa y escuchaba una voz que en inglés le pedía algo,
En ese momento lo único que podía articular o lo único que sabía decir era "one moment please", y entonces de inmediato se la pasaba al director, al gerente o a mí. Y entonces nosotros ya escuchábamos y sabíamos qué es lo que teníamos que hacer o canalizarla. Entonces, aquí es precisamente donde la parte de los recursos humanos nos invitan, de alguna forma, a hacer las cosas de mejor manera dentro del área de recursos humanos. Recordemos que esta área persigue dos grandes objetivos: diagnosticar la estructura y cualificación del actual grupo de personas que componen la empresa, y que este diagnóstico de prácticas y procesos que se llevan a cabo para conseguir la cantidad de personas necesarias con las capacidades adecuadas en el lugar requerido, en el momento oportuno y bajo su criterio de eficiencia. También les doy solamente como una información cuáles serían algunas de las ventajas de este análisis de recursos humanos: detectar aspectos positivos y los que se tienen que mejorar en la parte de la composición de esta estructura humana. Estoy atrayendo al factor humano competente o hay que hacer algunos ajustes. Conocer la calificación de los empleados, conocer costo y productividad de los recursos humanos, disponer de información sobre motivación y satisfacción de las personas en el trabajo. Y bueno, importantísimo, con esto cierro esta parte de recursos humanos. Este análisis del área de recursos humanos se inicia con el estudio de los principios fundamentales de la actuación empresarial. ¿Y cuál creen que ustedes es esta actuación empresarial? Sobre la misión, la visión y los valores. ¿Ven lo importante que ya vimos en sesiones anteriores? ¿Por qué es necesario contar con esos elementos? Porque después viene el impacto y de todos modos son elementos que no vamos a poder soltar o que no se manejan de forma aislada en una planeación estratégica. Así como los objetivos generales para seguir con el desarrollo de técnicas adecuadas para la identificación de áreas a potenciar y a mejorar en el ámbito de los recursos humanos. Y bien, ya estamos al borde, ya estamos por terminar nuestra sesión. En este breve tiempo voy a explicarles, es el mismo formato y el mismo criterio que utilizamos para desarrollar la matriz de evaluación de factores externos. ¿Se acuerdan que le pusimos MEFE? En esta ocasión vamos a hablar de la matriz de evaluación de los factores internos, que sería un MEFI. Son los mismos pasos, aquí están explicados. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización, asignar una ponderación que vaya desde el 0.0 sin importancia hasta el 1.0 de gran importancia, hacer una clasificación del 1 al 4 para indicar si dicha variable presenta debilidad importante, debilidad menor o fortaleza importante, multiplicar ponderaciones por factores de la clasificación y sumar resultados ponderados. ¿Por qué hacerlo de forma así muy sencilla? Solamente les explico los pasos, se los puntualizo, les indico dónde están en nuestras diapositivas, porque en sus actividades de aprendizaje tendrán la oportunidad de generar o de manejar un ejemplo para entender mejor cuál es este proceso. Bien, como es la mayoría de los casos en nuestra sesión, me gustaría hacer una recomendación muy particular para reforzar los conocimientos vistos en la sesión, tanto de análisis del medio ambiente externo como en esta ocasión de análisis de medio ambiente interno. En esta oportunidad me estoy atreviendo a hacer una recomendación que me parece proyecta precisamente estos puntos que hemos estudiado. Les recomiendo buscar en internet o alquilarla en una tienda de estas de videos o en una tienda de estas de rentas de videos, la película The Company Men. No les puedo dar el título en español porque la verdad no lo recuerdo. Por lo regular y desafortunadamente cuando se hacen estas traducciones como que no son precisamente lo mejor o la mejor oportunidad que tenemos en el país, pero bueno, les paso el título en inglés de Company Men. Aquí van a ver la ficha técnica. Es una película de dirección y guión de John Wells de Estados Unidos, producida en el 2010 con una duración de 104 minutos. Es un drama donde interpreta Ben Affleck, Chris Cooper, Kevin Costner, Maria Bello, Tommy Lee Jones, Craig Nelson, Rosemary DeWitt, con una producción de Claire Rudnick Polstein, Paula Weinstein y John Wells.
Y me interesa mucho que ustedes la puedan ver, la puedan analizar, porque tiene elementos bien interesantes que van a poder vincular con estos dos temas que hemos revisado. Les presentamos un tráiler para que se den una idea para quienes no la han visto y para quienes ya la vieron, retomen de qué es lo que estamos hablando y cómo podemos vincular el tema de The Company Men con estas dos unidades. ¡Arriba, vamos! Esto es el Tigre. Lo hacemos por aumentar nuestra energía. Vamos, están ahí compadeciéndose de sí mismos. Estoy decidido a ganar. ¿Por qué? Porque estoy preparado, tengo valor y soy el mejor. Bien. ¿Adivináis cómo he quedado en el club de golf esta mañana? ¿Qué pasa? ¿Ha muerto alguien? ¿Qué está pasando? La empresa está suprimiendo departamentos. Se ha tomado la decisión de reducir personal en ciertas áreas. ¿Va a despedirme? 3.000 despedidos. Son buena gente, Jim. Esto es un negocio, no la beneficencia. Siempre he dicho lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y esto está mal. Tengo una reunión. El mayor está en la universidad y el otro irá en otoño. Jamás volveré a la fábrica. Antes acribillaré el edificio con una K-47. Señor Walker, ¿podemos hablar un momento? Acaban de echarme del campo de golf. ¿Juegas al golf y conduces un coche de lujo? Tengo que parecer un triunfador. Hola, Sally. Gracias por no contestar a ninguna de mis llamadas. Si al final decides llamarme, quisiera conocer los motivos por los que me has despedido, bruja cobarde. Entiendo por qué nunca contesta tus llamadas. Pero me he quedado a gusto. Haz los honores. Querido Dios, te ruego que ayudes a mi padre a encontrar trabajo para que no estés siempre triste. Entiendo. Si la cosa se pone fea, me irá bien un poco de ayuda este invierno. Aquí es un trabajo fácil, como pasar informes de costes de la bandeja de entrada a la de salida. Odio a tu hermano. No podemos hacer eso. Tengo 37 años y soy un fracasado. Tienes a Drew, a Carson y a mí. Me tienes a mí. Aquí podríamos iniciar algo. Es un plan descabellado. Iremos despacio. Ojalá funcione. ¿Te apuntas? Deberías aceptar ese trabajo. Como carpintero eres un desastre. Tuyo. ¡Valor! ¡Ganaremos! ¿Por qué? Porque estoy preparado. ¡Tengo valor! ¡Y soy el mejor! ¡Voy a ganar! Bien, espero entonces que tengan la oportunidad, que se den la oportunidad de ver este film y también dentro de su actividad de aprendizaje se marcarán o se puntualizarán algunos aspectos relacionados precisamente con esta filmación. Por mi parte, doy por terminada nuestra sesión número 11 y los espero en la siguiente sesión. Hasta pronto.